¿Hay vida en el más allá? La ciencia ofrece algunas hipótesis. El ser humano y los seres vivos en general estamos sujetos a un ciclo continuo de vida y muerte. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Nuestra existencia es, en principio, algo efímero. Pero, ¿esto es realmente así? Numerosas creencias religiosas y filosofías proponen que no existe la muerte como desaparición del organismo, sino que nos reencarnamos o que una parte de nosotros, ya sea el alma o la conciencia, trasciende o se reencarna. Pero, ¿qué opina la ciencia? ¿Hay vida después de la muerte? Vamos a tratar de explorar las diferentes hipótesis establecidas por la ciencia. En general, en la cultura occidental y desde un punto de vista científico, se concibe la muerte como el fin de la vida. El organismo deja de ser capaz de realizar sus funciones básicas, perdiendo su homeostasis o estado de equilibrio, y haciendo que el corazón deje de latir y bombear sangre. Dejamos de respirar y el cerebro deja de funcionar y registrar actividad eléctrica. En este sentido, hay que tener en cuenta que se considera que la auténtica muerte es la cerebral, es decir, la que supone que el cerebro cese su actividad, ya que otras funciones pueden ser retomadas artificialmente. Pero dicha muerte no es un momento súbito, sino más bien un proceso más o menos prolongado en que el organismo se va apagando. Que fallecer supone que nuestro organismo deje de funcionar como hasta entonces por sí mismo es algo compartido por la mayoría de tradiciones, creencias y estudios científicos. Sin embargo, es a partir de este punto en el que empieza el debate. Nuestro organismo ha dejado de funcionar y finalmente hemos fallecido. ¿Pero qué supone esto? ¿Ya no hay vuelta atrás o pasa algo después? Antes de empezar a comentar y debatir respecto a si existe o no vida después de la muerte, cabe tener en cuenta que aunque parezca algo universal, fallecer puede ser entendido desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en el caso de que existiera vida posteriormente a esto, dejaría de ser algo definitivo y finalista para pasar a ser una especie de lindar hacia la siguiente fase de la existencia. En caso contrario, estaríamos hablando del final del ser, de la existencia y de la progresiva descomposición de lo que alguna vez fuimos. Dicho esto, veamos algunas de las diferentes hipótesis y teorías basadas en argumentos, si bien en muchos casos son consideradas pseudocientíficos o sesgados por parte de la comunidad científica, respecto a la existencia de una posible vida en el más allá. Gran parte de las hipótesis referidas a la existencia de la vida después de fallecer surgen del estudio y análisis de las experiencias cercanas a la muerte, situaciones en las que un sujeto ha estado clínicamente muerto, funcionamiento encefálico incluido, durante un corto periodo de tiempo, pero que al final ha conseguido reanimarse mediante diferentes técnicas. Especialmente conocido es el estudio realizado por la Universidad de Southampton al respecto, iniciado en 2008 y cuyos resultados se publicaron en 2014. Dicho estudio reflejaba una gran cantidad de casos de experiencias cercanas a la muerte en pacientes con paro cardíaco, que estuvieron clínicamente muertos pero a los que finalmente se consiguió reanimar. En gran parte de estas experiencias, y tras haber conseguido recuperar al paciente, parece reflejarse que éste ha mantenido un hilo de conciencia durante todo el proceso que provoca e incluso pueda llegar a relatar lo que estaba sucediendo en la sala durante el periodo en el que estaba clínicamente muerto. También refieren sensaciones de flotación, de verse desde fuera del cuerpo, y es desde esta situación desde la que suelen describir qué ocurría mientras estaban muertos. Sensación de enlentecimiento del tiempo y paz. En algunos casos también relatan haberse entrado en un túnel de luz. Hay que tener en cuenta que es cierto que el cerebro puede permanecer vivo durante un breve espacio de tiempo tras el cese de la respiración y la actividad cardíaca. Nuestra conciencia y percepción no se desactiva bruscamente, lo que podría ser que aunque nuestras constantes fueran incompatibles con la vida, aún poseyéramos algunos segundos o incluso minutos de conciencia. Pero los estudios realizados por la Universidad de Southampton señalan que en muchas de las experiencias cercanas a la muerte, el cerebro no tenía actividad durante el periodo relatado en cuestión, y que las descripciones ofrecidas por los pacientes eran muy precisas a la hora de describir los objetos y situaciones que se dieron durante este periodo.
Otro experimento del mismo tipo ha sido llevado a cabo en otra universidad bávara, con personas creyentes y ateas a los que han resucitado tras estar clínicamente muertos y cuyas experiencias reflejan patrones semejantes a las anteriormente descritas. Este tipo de teorías son algunas de las más importantes y de las que mayor apoyo han tenido, llegando incluso a presentarse en Naciones Unidas. Otra de las hipótesis científicas que barajan la posibilidad de la vida después de fallecer es, según Robert Lanza, el biocentrismo, que se basa en la física cuántica. De hecho, considera que la muerte es solo un producto de la conciencia o una ilusión. Esta teoría implica que no es el universo el que forma la vida, sino todo lo contrario, que la vida genera lo que consideramos la realidad. Es nuestra conciencia la que da forma a lo que consideramos que es el mundo, entre ellas la misma muerte, también el espacio y el tiempo. Para apoyar esta teoría, el autor tiene en cuenta los resultados de experimentos de doble rendija, que manifiestan que una partícula puede comportarse a la vez como partícula y como onda, dependiendo de cómo se observe. También se parte de aspectos como la percepción visual, que puede cambiar si se alteran los receptores dedicados a ella. El anteriormente citado autor tiene en cuenta la teoría física de la posible existencia de universos múltiples. Teóricamente, nuestra muerte podría suponer el viaje de nuestra conciencia a otra dimensión o universo. La vida se considera algo continuo de lo que no es posible salir.